Hola, ¿qué tal? Unos 5.800 interinos sanitarios se van a convertir en fijos en Castilla y León. En toda España se calcula que serán más de 67.000 profesionales. El Gobierno ha aprobado esta misma semana la reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario, que fija un máximo de 3 años a los contratos temporales. Traslada, por tanto, a las comunidades autónomas el mandato de la Unión Europea de reducir la temporalidad en la administración pública y fija un plazo hasta diciembre para convocar esos procesos de estabilización. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestros siguientes invitados. Algunas de ellas, ya lo ven, están ya en nuestro plató. Una de ellas es Mercedes Gago, que es la secretaria del Sindicato de Enfermería SATSE Castilla y León. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También está aquí María José Román, que es la delegada de Sanidad del Sindicato CESIF Castilla y León. María José, gracias. Gracias a vosotros por llamarnos. Y por videoconferencia nos atiende hoy Miguel Holguín, que es el responsable de Sanidad UGT Castilla y León. Miguel, también muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, en este asunto quizás tenemos que empezar por explicar algunas cuestiones para que todos, sanitarios o no, sepamos de qué estamos hablando. Ana. Sí, Pilar, lo primero que vamos a explicar es qué es un interino en la sanidad, porque a ellos va dirigida la nueva medida del Gobierno. Bueno, pues interino es un profesional que cubre una plaza durante un determinado tiempo. Tiene que haber terminado la carrera, pero no hace falta que haya aprobado las oposiciones. Con apuntarse a una bolsa de empleo sería suficiente. Otro concepto que conviene aclarar: el 99% del personal sanitario no son funcionarios, sino estatutarios, y eso significa que se rigen por un estatuto distinto, que tienen su propia legislación. Pues bien, para terminar con el abuso de los contratos temporales en la sanidad española, el Gobierno quiere hacer fijos a un total de 67.300 sanitarios, 5.800 en Castilla y León. Eso sí, la plaza que obtengan puede no ser la que tenían hasta ahora, y eso no ha gustado nada entre el personal interino. El Real Decreto limita también a 3 años el tiempo que se puede estar encadenando contratos temporales. Toda esta regularización trata de responder el tirón de orejas que ha dado la justicia europea a España por la alta tasa de temporalidad en el sector público. Reducirla es condición para recibir los fondos de recuperación. Pilar. Gracias, Ana. Bueno, pues lo primero que les voy a preguntar, ¿qué les parece esta medida? Mercedes, empezamos por ti. Es una medida que ha tardado mucho tiempo en llegar, porque nunca tuvimos que llegar a esta temporalidad tan alta que teníamos, y que además que se hace porque nos obliga a Europa. No es una cosa que ni los gobiernos, ni el Gobierno central, ni Castilla y León ha decidido hacerlo. Hay una sentencia de la Unión Europea que obliga a España a reducir la temporalidad, y además obliga porque si no, no nos van a dar fondos de los estructurales que nos tienen que derivar. Y por eso nos vemos obligados a hacer esto, y en estas estamos, que esperemos que salga de la mejor manera posible y más rápida. María José. Desde CESIF sí que valoramos positivamente este acuerdo, porque al final fue un acuerdo que se firmó con los sindicatos. Era necesaria eliminar ya o reducir la temporalidad. El contrato precario, el que estaba sometido el personal, no era normal, estaba desproporcionado. Y bueno, pues también es importante que la población, los pacientes sobre todo, sepan que esto no está solucionando el problema de la sanidad. No aumentan las plazas, ni aumentan los recursos, ni va a haber menos listas de espera, ni menos saturación en las urgencias. Esto lo que hace es que personas que ya están trabajando en SACIL, en nuestro caso, dejen de tener un contrato tan precario y tengan una estabilidad en el empleo. Pero no mejora la situación de la sanidad mientras no haya más personal. Miguel, cuéntanos, ¿qué valoración hacen desde UGT de esta medida que se ha aprobado esta misma semana? Lo primero, una pequeña actualización. Nos centramos o confundimos algún término. El término de interino es solo para aquellos profesionales que están ocupando plazas que realmente existen en la administración, plazas vacantes. Y en esta OPE de estabilización, basada en la Ley 2021, se incluye también otro personal, que es el personal eventual, que son todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están trabajando por encima de las plantillas auténticas o de las plantillas orgánicas de sanidad. De hecho, una de cada 3 plazas corresponden a personal eventual. Hecha esa puntualización, evidentemente es triste que tengamos que llegar a esta situación de que tenga que venir Europa a solucionar el problema de la temporalidad de las administraciones públicas en España y en Castilla y León.
Y esto lo que demuestra es que hasta la fecha pues, se han estado haciendo muy mal las cosas en la política de recursos humanos en Castilla y León y en el resto de comunidades autónomas, y muchos de los males de los que adolece ahora mismo la sanidad pública en Castilla y León pues viene de todos estos polvos de no haber fijado profesionales en su momento y de no haber realizado procesos de selección anuales que se resolvieran el año, que permitirían fijar plantilla y no vernos en esta situación que ya ha tenido que ser Europa quien venga a enmendarnos la mayor. Porque, ¿cómo estamos en Castilla y León? ¿Qué porcentaje de interinidad en la sanidad, que es de lo que estamos hablando, hay en la comunidad? ¿Y cómo estamos con respecto a otras comunidades autónomas? ¿Alguien me sabe contestar, María José? Se calculan determinados o diferentes datos según qué estadísticas manejes. Se dice que a nivel nacional prácticamente está en un 50% la interinidad. A nivel de Castilla y León nosotros calculamos que pueda estar alrededor del 20%, porque sí que es verdad que en los últimos años ha habido algún proceso selectivo que ha estabilizado el empleo. No lo suficiente, si no, no estaríamos en ese porcentaje, pero sí que es verdad que en los últimos años se ha dado lugar a algún proceso selectivo. Pero también hay que tener en cuenta que entre el año 2012 y por lo menos el 2016, ahora no podría asegurarte exactamente, no ha habido ningún proceso selectivo. Son años en que se van encadenando los interinos a la plaza que están ocupando y que no tienen ninguna seguridad jurídica y no pueden estar, no tienen opción para acceder o a esa plaza o a cualquiera de las otras plazas que están ocupados por eventuales o por interinos. Después de lo que nos estás contando, María José, claro, mi pregunta es ¿y por qué no se convocan concursos? ¿Por qué no se convocan oposiciones para convertir esas plazas, ¿no?, de interinidad en fijas y no llegar a la situación en la que estamos, Mercedes? Yo creo que muchas veces por dejadez y porque por situaciones a veces solo se acuerdan de convocar oposiciones cuando van a venir las elecciones, y yo creo que eso es lo que no tiene que ser, que tienen que ser periódicas, que ya nuestras normas en Castilla y León decía que no podía haber eventuales que llevaran más de 2 años, que había que transformarlas a las plantillas y eso llevarlas a las oposiciones. Sí que es verdad, como decía la compañera, que concretamente en enfermería sí que ha habido 3 oposiciones en los últimos años, pero aún así se jubila muchísimo personal y seguimos con la misma tasa de plazas vacantes. Y yo creo que esta ley no va a solucionar el problema, pero porque hemos perdido una oportunidad muy importante, porque desde el 2020 hasta ahora sigue habiendo muchísimos eventuales fuera de plantilla por toda la época COVID, por las necesidades estructurales que tenían los centros, y no las hemos metido en esta oferta. Entonces yo creo que hemos perdido un momento muy importante de poder hacerlo y llevar, pues, a trabajar en unas condiciones dignas, pero que sobre todo reviertan la calidad asistencial que reciben nuestros pacientes en el centro. Yo quiero también que me aclaréis una cosa, porque se estabilizan plazas, pero no lo sé si, por ejemplo, una persona que sea interina no puede estar más de 3 años en una determinada plaza. ¿Eso podría hacer que tuviera que marcharse de esa plaza e ir a otra plaza y seguir encadenando contratos más allá de esos 3 años? A ver, sí, es cierto que lo que tenemos son plazas y lo que vamos a estabilizar, es decir, lo que vamos a crear son plazas de personas fijas, pero no quiere decir que tú ocuparás una plaza vacante y tú seas el que te vas a quedar. Las plazas son en el Sistema Nacional de Salud y la ocupará el que tenga más méritos o el que saque más puntos en la oposición y su concurso será el que estabilice, el que ocupe esa plaza. Entonces, pues, sí puede darse el caso de que tú te muevas de una a otra y porque no has conseguido plaza sigas interino, o a partir de ahora solamente van a ser interinos, bien sean temporales o bien sean sustitutos, y esa situación se puede dar. No es que la persona que ocupe la plaza es la que se va a quedar en ella, no, va a ir a un concurso o a una oposición. Estamos hablando de convertir en fijos a interinos que llevan años trabajando, y como las situaciones se entienden mejor si las personalizamos, bueno, pues vamos a conocer un caso concreto, Ana. Sí, Pilar, se llama Marta Robledo, es enfermera interina desde hace 18 años en un hospital de Valladolid, así que lleva casi toda su vida encadenando contratos sin una plaza fija. A profesionales como ella podría beneficiarles esta nueva medida del Gobierno. Yo respeto muchísimo a la gente que ha aprobado una posición, que ha estudiado, que se ha esforzado muchísimo, pero también hay otra cara de la moneda, que somos gente que también hemos estudiado muchísimo, nos hemos esforzado. Yo me he presentado a todas las oposiciones que han salido, como yo muchísimas más personas y muchas más compañeras que nos hemos quedado a las puertas, y eso no quiere decir que no tengamos el mismo derecho a acceder a una plaza.
cuando realmente no hemos estado sin hacer nada. Bueno, el problema, dicen, es que en esta comunidad y también en otras ha habido muy pocos procesos selectivos, que se han ofertado pocas plazas y, claro, han tenido pocas oportunidades. Ahora Marta tampoco se hace muchas ilusiones, aunque ya piensa lo que para ella supondría dejar de ser interina. Una tranquilidad de decir, pues ya tengo mi plaza para siempre y ya, bueno, ya no tengo que estar tan pendiente de las bolsas de trabajo, de tal, que llevamos toda la vida, pero bueno, es una tranquilidad, evidentemente. Claro, el caso de Marta, María José, bueno, pues es la incertidumbre que pueden sufrir muchos trabajadores sanitarios que además llevan mucho tiempo dedicados a la sanidad y que tener que trabajar con eso y con otras circunstancias, véase el COVID y otras más, bueno, pues genera muchas dudas y una situación pues mala, ¿no? Claro, es personal que ya ha generado su vida, su entorno laboral y su familia cerca de su puesto de trabajo. Marta está en Valladolid, pero también tenemos a interinos que están en El Bierzo, que están en Sanabria, que están en el norte de Palencia. Ellos han generado ya su vida y han creado su entorno en esas plazas. Si se crearan realmente las plazas, se convocaran las oposiciones, los procesos selectivos, y si esos procesos selectivos no cubrieran solo el 100%, sino que la tasa de reposición fuera más alta, que como hemos visto en pandemia es más que necesaria, una tasa de reposición más alta del 100%, pues muchas personas como Marta, que se han quedado en las puertas, pues estarían dentro, estarían ya trabajando con una plaza fija, sería personal estatutario fijo. Tenemos que aclarar que en este proceso de estabilización pues va a haber dos procedimientos para estabilizar esas plazas. Una, me corregís, por concurso de méritos, otra por concurso de oposición. Bueno, ¿de qué va a depender? Que nos aclaremos que unas vayan por concurso de méritos y otras por concurso de oposición. Mercedes. La diferencia la ha marcado el Gobierno en el acuerdo que se ha llegado, que son plazas anteriores al 1 de enero del 2016 van a concurso y las plazas de hasta el 2020 van a oposición. Eso viene definido claro, desde... Pero hay quien pueda pensar, como decía pues Marta, ¿no? Pues que a lo mejor pues no es muy justo, ¿no? que alguien que no haya pasado la oposición vaya a ocupar un puesto fijo. No lo sé. Bueno, esos son acuerdos a los que se ha llegado a nivel nacional, ¿sí? Y como decían mis compañeros, empujados por la Unión Europea, y hay veces que hay que tomar decisiones, y me imagino que el Gobierno y las comunidades han tenido que tomar esta decisión, pues porque es necesario, porque nos obliga a la Unión Europea y porque, hablemos claro, detrás de esto hay mucho dinero. Detrás de esto hay mucho dinero que España no va a recibir si no se toman, si no se hacen esta serie de actuaciones. Miguel, no sé qué piensan desde el sindicato. A ver, se ha dado un plazo hasta diciembre para convocar esos procesos. ¿Ustedes creen que va a dar tiempo a la Administración a convocar esos procesos? Porque claro, estamos en julio, agosto, bueno, pues para la Administración Pública es inhábil, no sé, nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que tampoco es mucho tiempo. Pues viendo cómo a cabo la aprobación de las plazas totales, las 5.840 plazas que se aprobaron, que la Administración, en este caso la Consejería de Sanidad, pretendió que se aprobaran en una simple reunión de 1 hora y media de duración, pues bueno, pues corremos ese riesgo de que la negociación de los baremos y de cómo se van a desarrollar estas imposiciones de aquí al 31 de diciembre, pues nos corremos el riesgo, como decía, de que la Consejería de Sanidad pues nos cite una semana antes de terminado el plazo para deprisa y corriendo sacar todo este formato. Es verdad que la Administración en verano no trabaja, pero también es verdad que otra parte de la Administración, la que lleva este mismo proceso de estabilización en función pública, llevan trabajando ya varias sesiones sobre el tema de los baremos y el desarrollo de estas oposiciones, igual que llevaban tiempo negociando cuáles eran las plazas susceptibles de sacar en estos procesos, y en la Consejería de Sanidad pues han preferido dejarlo siempre todo para el final. Confiamos más que nada porque la ley está ahí y el 31 de diciembre tienen que estar aprobadas y convocadas estas oposiciones, y confiamos que la Consejería de Sanidad pues se tome el tiempo suficiente para negociar en la mesa sectorial, que es donde se negocian todas estas cosas, el tiempo suficiente para que todos podamos aportar al correcto desarrollo formativo de estas oposiciones. Claro, porque ahora mismo... Sí, Mercedes.
decía Miguel, que también tenemos otro problema, que somos 17 comunidades autónomas y no sé si seremos capaces de ponernos de acuerdo en un baremo o en una fecha de oposición, de tal manera que no sean los mismos opositores los que se están presentando en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid, que lo único que podemos conseguir es que uno apruebe en todos los sitios y realmente los de Castilla y León a lo mejor no consoliden aquí. Incluso que el baremo del concurso sea el mismo en toda España o también tengamos desigualdades. Yo creo que hay muchas cosas cogidas con pinzas y que se deben de hacer, y que, como decía Miguel, aquí en Castilla y León es el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad donde hay que hacerlo y lo tenemos que hacer ya, porque si no, no tenemos tiempo. Claro, porque ahora mismo, salvo el anuncio del fin de semana de Pedro Sánchez y la aprobación en Consejo de Ministros, ahora mismo, claro, todo eso se pasa a las comunidades autónomas y de momento todo ese proceso está abierto. Claro, bueno, ha sido un poco al revés, ¿vale? Ha sido las comunidades autónomas las que han aprobado sus propias ofertas de empleo, ¿sí? Y luego el presidente ha dicho que íbamos a estabilizar. Nosotros en Castilla y León sí que tenemos ya aprobadas las plazas que se van a convocar. Ajá. Y solamente queda ya empezar a sacar convocatorias específicas, pero para sacar esas convocatorias tenemos que, tanto en la Mesa de Empleados Públicos o en la Mesa Sectorial de Sanidad en nuestro caso, o en la Mesa de Educación, decidir qué baremo o qué temario o qué es lo que van a tener, y eso es lo que todavía no hemos hecho aquí y creo que en ningún sitio, y en lo que nos da la impresión de que queda muy poquito. O sea que sí, dime. No es un proceso que vaya a ser tan fácil, porque lo oímos desde fuera, ¿no? Y nos pensamos lo que decía Miguel, nos van a hacer una reunión, nos van a poner media hora y ya, no. Es un proceso largo porque hay que garantizar una equidad, hay que cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad necesarios para acceder a una plaza de empleo público. Y bueno, pues es que no es tan fácil, unos procesos tienen que ser homogéneos, como decía Mercedes, y no es tan fácil, no es algo que se pueda hacer en una reunión rápido, deprisa y corriendo, y esto es lo que hemos pensado y vosotros lo aprobáis. Esta estabilización que ha aprobado el Gobierno ha despertado recelos entre algunas comunidades autónomas por la forma en la que se ha hecho, como apuntándose a una iniciativa que en realidad es un mandato de Europa. Ana, cuéntanos. Sí, ahora la pelota está en el tejado de las comunidades que tienen que poner en marcha concursos de méritos. Algunas, como Madrid o como la nuestra, Castilla y León, han sido críticas y acusan a Pedro Sánchez de invadir competencias. Desde el Gobierno tenemos poco apoyo, poca financiación para estos retos, a pesar de que el Gobierno pues siempre intenta pues apropiarse de ese trabajo que hacemos las comunidades autónomas. Una información inexacta y totalmente propagandística, en el sentido de que el Gobierno de la Nación no tiene las competencias directas de gestión del personal. Con una opinión muy diferente a la que hemos escuchado a otros presidentes autonómicos. Esto decía esta semana Emiliano García Paje, que es el presidente de Castilla-La Mancha. A nosotros nos pilla con la tarea muy hecha, porque venimos sacando regularmente ofertas públicas de empleo, porque lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros hemos trabajado desde el primer momento para que no nos tenga que echar la bronca ni un tribunal ni la Unión Europea por los niveles de interinidad. Bueno, ahora las comunidades autónomas deberán publicar antes del 31 de diciembre de este año todas las convocatorias correspondientes a las más de 67.000 plazas, lo decíais antes. Antes de esto, me imagino que ha habido contactos, ¿no?, con la Consejería de Sanidad para intentar estabilizar plazas, ¿es así? Sí. Claro. Sí. ¿Y por qué no se ha llegado a un acuerdo? A ver, yo creo que durante estos años hemos trabajado todos muchos, y yo creo que la propia Consejería de Sanidad sí que ha habido categorías en las que han ido saliendo posiciones más seguidas, como ha podido ser enfermería, últimamente en médicos, pero sin embargo tenemos otras categorías profesionales, como se me ocurre ahora los informáticos o alguna otra categoría, que nunca han tenido. Entonces, bueno, yo creo que ¿qué nos pasa? Lo que venimos diciendo todo el rato, se nos jubilaban más de los que podíamos reponer, con lo cual teníamos que ir a interinos, es decir, otra vez eventuales o sustitutos o por encima de plantilla, porque no éramos capaces de atender las necesidades. Los hospitales necesitaban más plantilla de la que tenían, como bien decía Miguel, aquí el Hospital Clínicos, el Hospital de Ávila, muchos hospitales tenían muchas enfermeras por encima de plantilla porque no eran capaces de asumir nuevos servicios. Cuando se asumió el código Ictus aquí en Valladolid, son enfermeras que llevan con contrato a contrato desde que se creó la unidad, y ya han pasado más de 3 o más de 2 que decía nuestro estatuto marco. Entonces yo creo que
aunque sí que hemos avanzado y hemos trabajado, no hemos llegado a todo lo que teníamos que llegar, que es acabar de resolver todos los procesos que teníamos pendientes, porque teníamos todavía muchas categorías que estaban pendientes de convocarse. Esto afecta, esta estabilización afecta a médicos, a enfermeras, a sanitarios, pero María José, creo que tú eres de las personas que opina que esta estabilización debería afectar a todo el personal de SACIL, ¿no? Claro, el personal de SACIL en general, todo lo que sea personal laboral, personal funcionario, personal estatutario, tiene que estabilizar el empleo. Esto no es solo para el personal estatutario de SACIL. En este caso es un Real Decreto que lo que hace es ajustar el acuerdo marco para que se pueda llevar a cabo el acuerdo que se ha llegado con el Gobierno para estabilizar el empleo, pero ese acuerdo no afecta solo a personal sanitario, afecta a todos los empleados públicos. Estamos hablando de la estabilización del empleo en la sanidad, pero no quiero acabar el programa sin referirme a otro asunto que a estas alturas del año, bueno, pues afecta a sanitarios, pero también a los pacientes. Me estoy refiriendo, como no, al de las sustituciones, al de esas camas que se cierran durante el verano. Ana, cuéntanos. Sí, dicen los sindicatos que esto va a ser una bomba de relojería con la llegada además de la 7ª ola del coronavirus y que se puede traducir en una peor asistencia y una mayor presión hospitalaria. Según las previsiones de la Consejería de Sanidad, se van a cerrar los meses de verano, es decir, en el mes de julio, agosto y septiembre, un total de 377 camas en Castilla y León, según el SACIL, eso sí. El hospital con más camas que va a inhabilitar con respecto a las que tiene habitualmente va a ser el Hospital de Burgos, el siguiente en la lista es el Hospital de Salamanca y en tercer lugar el Hospital de Ávila. Son datos del SACIL, los sindicatos tienen otros. Eso es, por eso les voy a preguntar, ¿qué datos manejan? Me parece que más camas que se cierran. Nosotros lo que ocurre es que nosotros también contamos las plantas que se cierran para hacer obras. No dejan de ser camas que están cerradas. Si ellos te dan solo, la Consejería da solo los datos de las camas que evidentemente están cerradas de cara a la población, pero hay muchas más camas que se cierran, porque incluso camas de REA se reducen. ¿Y son muchas más? No, sí, pues al final si son más Castilla y León, no sé en este momento cuántas serán, pero por ejemplo en el Clínico de Valladolid son 6 o así. Entonces estamos hablando de muchas más camas de las que comunican ellos de manera oficial. Mercedes. Nosotros sí que hemos contado las camas que están cerradas y tenemos ahora mismo 466 camas, pero lo triste es que no paramos solamente en las camas, sino que vemos que año tras año camas que se cierran en el verano no se vuelven a abrir en algunos hospitales, como por ejemplo el hospital de... ¿No se vuelven a abrir durante los siguientes meses? O años. ¿Vale? Son camas que teníamos dotadas de personal, dotadas de material, de todo, que en un verano se cierran y no se vuelven a abrir. Y tenemos hospitales como Burgos que dice que de cada unidad quito 10 camas. Otros deciden cerrar unidades enteras. Y ahora mismo la realidad es que 466 no están disponibles para pacientes. ¿Qué nos pasa? Que como no llegamos y tenemos más COVID, de ahora para ahora mismo tenemos que volver a abrir. No tenemos personal. Entonces ya tenemos que empezar cambio de turnos, cambio de todo. Miguel, ¿por qué nos encontramos siempre, todos los veranos, con esta situación, hablando del cierre de camas? ¿Cuál sería la alternativa? Sé más o menos lo que me puedes decir, pero dímelo y que te escuchemos. Pues es que esta es la solución que aplica siempre SACIL cuando llega el verano. Es una forma de ahorrar costes. Ahorras en personal y te encuentras que en medio de una pandemia seguimos cerrando camas, hay que dar descanso a los profesionales que llevan más de 2 años dedicándose en cuerpo y alma a la lucha contra el COVID. Y además tenemos a los profesionales infectados. La semana pasada teníamos 1.200 empleados de SACIL de baja por COVID. ¿Cuál es la solución? Evidentemente la única solución que se puede plantear para la sanidad en Castilla y León es aumentar los presupuestos. Me hacía mucha gracia el señor Carriedo cuando decía que los fondos son exiguos para llevar a cabo todas estas medidas en SACIL. No nos olvidemos que en el plan de presupuestos de Castilla y León, que no se aprobó por las elecciones que se convocaron, se iban a ahorrar 500 millones, iban a dejar de ingresar 500 millones por eximiendo a la gente de pagar ciertos impuestos, tasas de caza, 500 millones en sanidad es muchísimo dinero que permitiría contratar profesionales y mantener abiertos todas esas camas. Es verdad que tenemos un déficit, sobre todo de médicos y enfermeras, que las listas están vacías, pero tenemos otras muchas categorías donde sí que se podría contratar más personal para reforzar el verano y en vez de eso, desde las gerencias lo que se está pretendiendo es que ese personal duplique turnos, doble turnos, para evitarse contrataciones. Es la misma política de todos los años
mismos problemas de todos los años. Bueno, pues efectivamente es el problema que nos encontramos todos los años y del que podríamos hacer un programa solo con ese tema. Bueno, hoy hemos intentado pues hablar de esa estabilización de los fijos a interinos. Os doy las gracias, Miguel, Mercedes, María José, gracias por habernos explicado y aclarado un poco más este tema que quizá a los que no estamos metidos de lleno, bueno, pues nos pueda resultar a veces también difícil de comprender. Lo dicho, hemos hablado de esa conversión de fijos de interinos a fijos que llevan muchos años encadenando contratos. Una buena noticia y una llamada de atención a las administraciones que no han hecho los deberes y no han convocado los procesos que eran necesarios para estabilizar esas plazas. Veremos cómo se resuelve todo esto hasta final de año, así que seguro que volveremos a hablar de ello. Ahora llega, vamos a ver, y Cristina Camel. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. Fíjate, hoy vamos a hablar, llevamos ya varios días hablando de vacaciones, de altos precios, de subida claramente para estos próximos meses, pero vamos a hablar hoy de seguridad vial, de cómo utilizar los maleteros, de las nuevas sanciones y multas después de la reforma de la Ley de Seguridad Vial el pasado marzo. Y hablaremos también de la vuelta de la mascarilla a los interiores. Vamos a opinar, van a opinar la ciudadanía de Castilla y León, pero también lo van a hacer los expertos. Bueno, pues lo escucharemos, estaremos muy pendientes. Y a todos ustedes que disfruten del día y que mañana volvemos aquí en Castilla y León Día a Día. Hasta mañana.